Saludos para todos compañeros, profesor Luis de Jesús. A continuación les voy a hablar del capítulo 5, Ciencia y Sistemas del libro Leonardo to the Internet, MISA 2011. A finales de 1870, una segunda revolución industrial, construida a partir de tecnologías basadas en la ciencia, alteró no solo cómo se producían y consumían los bienes, sino también cómo evolucionó la sociedad industrial. Las nuevas industrias incluyen productos químicos sintéticos, luz, energía eléctrica, refrigeración y muchos otros. Al transformar las curiosidades del laboratorio en productos de consumo, a través de la innovación de productos y esquemas de comercialización energética, la industria basada en la ciencia ayudó a crear una sociedad de consumo masivo. Un desarrollo relacionado fue el surgimiento de la industria corporativa y sus nuevas relaciones con universidades de investigación y agencias. El coal, un subproducto de la quema de carbón bajo ciertas condiciones, se había utilizado durante décadas como combustible industrial de alta calidad para fundir hierro y secar cebada y malta. En cambio, el alquitrán de hulla, negro y pegajoso, era el subproducto no deseado. August von Hofmann, al examinar todo el excedente de alquitrán de hulla, hizo que sus estudiantes de laboratorio en el Royal College tuvieran la tarea de encontrar algo útil en él. De allí que William Perkin crea un tinte morado que se hizo popular en París como malva, y fue el primero en una famosa familia de tintes de anilina. Luego, este establece una fábrica de tintes con su padre y su hermano. Los químicos franceses lograron un tinte rojo llamado fucsina y un grupo de azules de anilina, mientras Hofmann, en Londres, trabajó una gama de púrpuras. Las estructuras químicas de estos primeros tintes eran desconocidas en ese momento. Fueron los químicos alemanes basados en universidades y muy vinculados con la industria quienes descifraron sus estructuras químicas y prepararon el escenario para una industria basada en la ciencia. Entre 1861 y 1867, los industriales alemanes fundaron 4 de las 5 empresas químicas alemanas más importantes: Bayer, Hoch, Badische, Anilin, Soda Fabrik, Aktien, Gesellschaft, Anilin. La quinta compañía, Casella, que ya existía como comerciante de tinte vegetal, ingresó en el campo de tinte de anilina en 1867. Estas empresas, que en un principio eran auxiliares de la industria textil, pronto dominaron la industria mundial de productos químicos sintéticos. Incluso hoy los consumidores de aspirina, cintas de grabación y películas fotográficas reconocerán fácilmente sus nombres. En la década de 1860, químicos alemanes que se habían ido al extranjero volvieron a casa. El establecimiento científico de Alemania, aunque vigoroso, no fue diseñado originalmente para apoyar a la industria basada en la ciencia. Las universidades estatales alemanas capacitaron a jóvenes para las profesiones tradicionales, la burocracia gubernamental y la enseñanza en escuelas secundarias clásicas. Las universidades enfatizaron la investigación pura, dejando temas prácticos tales como farmacia, odontología, agricultura y tecnología en las universidades de menor prestigio. Otro componente del sistema científico alemán era una red de institutos de investigación especializados patrocinados por el Estado. Estos incluían institutos de física y tecnología, agricultura y silvicultura, biología, química y carbón. Un empleado importante de una universidad alemana en la década de 1860 fue August Kekula. Kekula creó la química orgánica estructural moderna, al teorizar que un átomo de carbono forma 4 enlaces simples y que el benceno es un anillo hexagonal. Los conceptos de Kekula ayudaron a los químicos a sintetizar tintes naturales como la alizarina y el índigo. En 1877, Hofmann anunció públicamente la estructura general de un tinte de color entre amarillo anilina y el marrón, y propuso una nueva y amplia clase de tintes. Surge un nuevo tipo de trabajo científico, al que denominó masa laboral científica. Ahora la invención
era la construcción ligada a las reglas. Los resultados fueron impresionantes. Las leyes de patentes en Alemania, erigiendo un escudo legal alrededor del campo del colorante y preservando el trabajo masivo científico, reforzó un modo de innovación de estabilización del sistema. La ley de 1887 evidentemente obstaculizó a los inventores individuales y las empresas más pequeñas, que rara vez contaban con el trabajo masivo científico para preparar cientos de muestras, y en consecuencia favoreció a las empresas que sí tenían esa dotación de personal. En la industria química alemana, el trabajo masivo científico necesario para sintetizar y patentar nuevos colorantes en la década de 1880 condujo al primer despliegue a gran escala de científicos en la industria. Durante la Segunda Guerra Mundial, Farben fabricó explosivos sintéticos, combustibles sintéticos y caucho sintético para el esfuerzo de la guerra nacionalsocialista. Muchos nunca han perdonado su provisión a los nazis de Zyklon B, el gas del campo de la muerte, sus experimentos con gas nervioso en los reclusos del campo y su uso de hasta 35.000 trabajadores esclavos para construir un complejo de caucho sintético en Auschwitz. Tanto en Alemania como en los Estados Unidos, un sector dinámico de fabricantes de electricidad y servicios eléctricos presentaron consolidación empresarial y estrategias de patentes impulsadas por la investigación. En los Estados Unidos, las principales preocupaciones fueron las firmas de George Westinghouse y General Electric, el sucesor de las compañías de Edison. En Alemania, las firmas líderes fueron Siemens, Halske y Sherman Edison, una rama de la compañía estadounidense. Edison ubicó su propia carrera inventiva al margen de las grandes preocupaciones corporativas. 1093 patentes, entre ellas una serie de sistemas originarios de iluminación eléctrica, fonógrafos e imágenes en movimiento. La primera patente de Edison fue para una máquina automática de registro de votos, algo que los políticos de la ciudad de la época no querían. Como principal inventor de telégrafos, los principales patrocinadores financieros de Edison eran Western Union, el telégrafo combinado, Gold Stock, un líder financiero proveedor de información. El 4 de noviembre de 1879, después de 2 meses de intensa experimentación con filamentos, Edison presentó su patente clásica de la bombilla eléctrica. El sistema DC, conocido como corriente directa de Edison, no era adecuado para las ciudades y las áreas rurales, donde la mayoría de los estadounidenses todavía vivían. Mientras tanto, los usos de la electricidad se multiplicaron durante la década de 1880 para incluir motores eléctricos para ferrocarriles y fábricas. Hubo una mayor expansión en la iluminación de arco. Los inventores recurrieron cada vez más a la electricidad de corriente alterna, conocida como AC. A mediados de la década de 1880, habían 20 firmas compitiendo en el campo de la iluminación eléctrica. Hacia 1892, menos de una década más tarde, después de un periodo de consolidación rápida y fusiones, habría solo dos, Westinghouse y General Electric. A mediados de la década de 1880, Thomson convirtió sus inventivos esfuerzos en iluminación incandescente y sistemas de AC. Sus otros inventos notables incluyeron soldadura eléctrica, componentes de ferrocarril de calle, transformadores mejorados, medidores de vatio y motores de inducción. Estas invenciones se encontraban entre los componentes técnicos necesarios del sistema universal de la década de 1890. El único rival serio para Edison y General Electric fue George Westinghouse. Westinghouse ya era rico y famoso por la licencia de sus patentes en frenos de aire de ferrocarril. A mediados de la década de 1880, compró patentes y contrató el talento necesario para construir un sistema de iluminación AC. La competencia implacable de estas tres grandes firmas para clientes, inventores y patentes se desarrolló en la carrera por contratos, en batallas legales y en un frenesí para comprar rivales más pequeños. General Electric
una creación de los principales financistas del país, tomó forma en abril de 1892. Después de varios meses de negociaciones entre sus respectivos banqueros, la compañía Thomson, Houston y Edison General Electric intercambiaron sus acciones por acciones en la nueva compañía, capitalizada en $50 millones. Un nuevo patrón de cambio tecnológico se centró en estabilizar sistemas a gran escala en lugar de inventar otros totalmente nuevos. En las industrias más intensivas en capital, incluidos los ferrocarriles, el acero, los productos químicos y la fabricación eléctrica, financieros como JP Morgan y Lee Higginson pusieron fin a la competencia incesante y al feroz ritmo de la innovación tecnológica. Fueron los principales agentes en el nacimiento de un capitalismo organizado estable. En la segunda revolución industrial, paradójicamente, el cambio tecnológico se convirtió en evolutivo. El apóstol de la estabilidad, U.S. Steel, extinguió al menos dos importantes innovaciones en la fabricación del acero: el extra grande H-Pin Mill de Henry Gray y sus propios experimentos en el laminado continuo de láminas delgadas. Además de los financieros, los agentes más importantes de la estabilidad industrial eran científicos e ingenieros. Los científicos industriales y los ingenieros basados en la ciencia estabilizaron los grandes sistemas, esforzándose por encajar en ellos. Y, lo más importante, resolviendo problemas técnicos considerados cruciales para su expansión ordenada. Ninguna de estas profesiones existía en nada parecido a su forma moderna. Antes, los ingenieros habían sido principalmente ingenieros militares o civiles, que construían fortificaciones, puentes, canales y ferrocarriles. Durante la Segunda Revolución Industrial, la ingeniería surgió como una profesión. Las sociedades nacionales fueron fundadas en los Estados Unidos por ingenieros de minas, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos e ingenieros. La investigación industrial se convirtió en una fuente de ventaja competitiva para las firmas más grandes, incluidas General Electric, AT&T y General Motors. El modelo de investigación industrial se convirtió en un modo dominante para organizar la innovación y emplear científicos. La búsqueda de estabilidad involucró no solo a financieros, corporaciones, sociedades de ingeniería y laboratorios de investigación. Lograr la estabilidad tenía un significado técnico y preciso para los ingenieros eléctricos en este periodo, ya que la inestabilidad en los crecientes sistemas de transmisión fueron los principales obstáculos para su desarrollo ordenado. Dougal Jackson, al llegar al MIT en febrero de 1907, renovó el currículo cargado de física en estrecha consulta con un comité asesor departamental especial. Esto porque él consideraba que el ingeniero era competente para concebir, organizar y dirigir empresas industriales ampliadas de un carácter variado. Decía Jackson que tal hombre debe tener un conocimiento extenso e incluso profundo en las leyes naturales, con sus aplicaciones útiles. El propio Jackson desarrolló un nuevo curso electivo de cuarto año sobre temas gerenciales, organización y administración de empresas de servicios públicos, es decir, de servicios eléctricos. De acuerdo con las actividades de investigación y consultoría del departamento, la revisión del plan de estudios en 1916 estaba dirigida predominantemente a los problemas de los sistemas de energía eléctrica. La iluminación y la telefonía recibieron cierto énfasis. Los campos más nuevos como la radio eléctrica y la electrónica no. El plan de tecnología del MIT de 1920 tuvo el efecto de implantar el modelo de consultoría industrial de Jackson en el instituto como un todo. Los problemas técnicos de los sistemas interconectados se enfocaron claramente en las llamadas propuestas de electrificación regional de Superpower y Chain Power de los años 20. El problema real era la naturaleza interconectada del sistema, que transportaba múltiples cargas desde múltiples fuentes. Las fluctuaciones de voltaje en estos momentos eran realmente preocupantes. Se construye el analizador de red por GE y MIT.
Este fue capaz de simular sistemas de gran complejidad. En sus primeros 10 años, sus principales usuarios fueron American Gas y Electric Service Corporation, General Electric, Canadian General Finance, Jason Norland, Illinois Power and Light, Union Gas and Electric, Tennessee Valley Authority y media docena de otras grandes utilidades. El analizador fue vendido a Jackson y Norland y enviado a Puerto Rico. En resumen, los tintes sintéticos, los gases venenosos, las bombillas de corriente directa, los sistemas de corriente alterna, las computadoras analógicas, como el analizador de redes de Hausen. Se destacan también las innovaciones sociotécnicas subyacentes de los laboratorios de investigación, los litigios sobre patentes y las corporaciones de capital intensivo de industria basada en la ciencia. Todo esto es un indicador decisivo de que algo distinto ocurrió en estas décadas. Fue el declive del liderazgo industrial británico y el aumento de la primacía alemana y estadounidense, especialmente en las industrias basadas en la ciencia. Los químicos alemanes como August von Hofmann, Heinrich Karl, así como financieros estadounidenses como Charles Coffey y J. P. Morgan tipificaron esta era tanto como los artefactos técnicos enumerados anteriormente. El modo de innovación técnica de estabilización de sistemas fue buscado activamente por los financieros que habían asumido responsabilidades financieras masivas en la financiación de las grandes industrias basadas en la ciencia. Científicos industriales como Willis de General Electric, Whitney e ingenieros como Dougal Jackson del MIT dieron la bienvenida a las oportunidades de esos tiempos. Edison, que prefería trabajar al margen de los inventos que originaban sistemas, comprendió intuitivamente que sus días de gloria como inventor habían terminado. A pesar de que su fama como ícono cultural creció a buen ritmo, General Electric necesitaba científicos industriales estabilizadores del sistema, que pudieran convertir bombillas en premio Nobel y más ganancias. Más que necesitar de un brillante inventor como Edison, las innovaciones de estabilización del sistema con los pesos pesados de la industria y las finanzas detrás de ellos también crearon nuevos mercados de consumo masivo para la electricidad, teléfonos, automóviles, electrodomésticos, muebles para el hogar, radios y mucho más.